El objetivo del resumen y del abstract es proporcionar a los lectores una rápida comprensión. Ahora bien, veamos lo que es la estructura de la redacción de este apartado. Este apartado solo va a conllevar el 10 o el 15% de redacción del párrafo del resumen, el apartado de metodología. Acá vamos a ver la extensión, este apartado acá que estoy sombreando, que en este caso, bueno, viene a ser un artículo de revisión bibliográfica. Hola, buen día, mi nombre es Alexandra de JP Consultoría. El día de hoy vamos a hablar sobre la redacción del resumen y el abstract del artículo científico. El resumen viene a ser una sección corta que se coloca usualmente al inicio de todo artículo científico. Este va a resumir los principales aspectos del estudio. El objetivo del resumen y del abstract es proporcionar a los lectores una rápida comprensión del contenido del artículo, permitiéndoles así decidir si es que desean leerlo en su totalidad o no. Recordemos que cuando estuvimos buscando bibliografía para la redacción de nuestro artículo científico, estuvimos revisando diversos artículos científicos y yo hacía hincapié en que revisemos o leamos lo que es el resumen de estos artículos. Por lo tanto, eso nos va a ayudar a definir si es que podíamos utilizar ese artículo científico o no. Ahora definamos lo que es el abstract, que este en realidad vendría a ser lo mismo que el resumen, solo que se coloca en versión en inglés. A menudo se incluye justo después del resumen, va en la página siguiente y ofrece una síntesis similar e igual al resumen, pero en idioma inglés. El abstract es especialmente útil para investigadores que no hablan el idioma en el que está escrito en sí todo el artículo, permitiéndoles a ellos entender rápidamente la esencia del estudio. En algunos artículos científicos vamos a encontrar también el apartado del abstract no solo redactado en inglés, sino también en portugués. Depende ya de lo que mande la revista científica, de cómo quiere que coloque el autor o los autores el apartado del resumen y el abstract, ¿no? En qué idiomas desea que esté redactado este apartado del abstract. Ahora bien, veamos lo que es la estructura de la redacción de este apartado, el apartado del resumen. Primero vamos a colocar en esencia lo que es el apartado de la introducción en sí del artículo científico, seguido de la metodología, los resultados más relevantes y las principales conclusiones, asimismo con las futuras proyecciones de la investigación en el área del estudio. Podríamos colocar ahí los aportes, los alcances que va a emitir la investigación. Y bueno, no pensemos que todo este apartado va a ser largo, extenso. Usualmente solo suele ocupar una página nada más del artículo científico. Así que acá te voy a dar más detalles para lo que es su redacción. Cuando empecemos a redactar la parte de introducción del artículo, es decir, el apartado del objetivo de la investigación, las preguntas clave y la hipótesis si existiera en la investigación, este apartado solo va a conllevar el 10 o el 15% de redacción del párrafo del resumen, seguido de la metodología, que vendría a ocupar un 30-40%, donde vamos a mencionar los métodos, el enfoque, los procedimientos e instrumentos utilizados para lograr el objetivo general del estudio. Seguidamente vamos a colocar lo que son los resultados más relevantes, que este también va a ocupar, bueno, en cuanto a lo que es el 30 y 40% del apartado del resumen, para finalmente colocar las principales conclusiones, que vendría a ser básicamente el 10% de la redacción de este apartado. Y bien, se recomienda redactar este apartado del resumen, el abstract, al final del artículo científico. Es decir, cuando ya hemos terminado de redactar todo nuestro artículo científico, puesto que en realidad viene a ser un resumen de todo lo que previamente habremos hecho. Por lo general ocupa una extensión de aproximadamente 150 a 300 palabras, todo este párrafo del resumen. En realidad la cantidad precisa, exacta, la va a definir la revista científica donde vamos a publicar nuestro artículo científico. Así que debemos consultar ello a la revista, a los encargados, que van a evaluar la redacción de nuestro artículo. También este apartado del resumen se acompaña de 4 o 5 palabras clave que facilitan la búsqueda en sí del artículo. Usualmente estas palabras clave suelen incluir las variables, las dimensiones, indicadores de estas variables también. Tomar en cuenta que no tenemos que incluir información que no esté descrita en el artículo. No incluir citas, referencias tampoco, puesto que es un apartado de nuestra propia autoría. Nosotros mismos estamos haciendo ese resumen. Otra cosa también es que debe ser escrito en pasado y de forma impersonal, lo que quiere decir que no nos vamos a incluir en la redacción. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos de diferentes artículos científicos sobre cómo presentan este apartado del resumen y el abstract.
Acá tenemos al primero que se titula Marketing Digital e Imagen Corporativa de la Farmacia Farmaluz en la ciudad de Piura. Acá tenemos a los autores y vemos que al comienzo está redactado lo que es el apartado del resumen. Todo está dentro de una página. Vemos acá que nos dice, este estudio tuvo como objetivo general determinar, entonces, acá al inicio estamos viendo que está comenzando con el apartado de introducción. Está colocando lo que es el objetivo general, el método también, en cuanto a lo que es el tipo, el diseño, el nivel, el enfoque, la población, la muestra incluso. Luego sigue con lo que es la especificación de la recolección de los datos, que sigue siendo parte del método, de la metodología del estudio, para después comunicar el instrumento que ha utilizado para esta investigación. Con eso termina lo que es el apartado de metodología. Acá vamos a ver la extensión, que viene a ser un poco mayor al apartado de introducción, donde solo especificó lo que es el objetivo. Ahora acá más abajo especifica lo que son los resultados de la investigación, donde nos indica también lo que es el tema del procesamiento de los datos y el coeficiente que utilizó para lo que es la medición, en este caso, de la correlación de tales variables. Finalmente concluye con las conclusiones más relevantes o la conclusión general, donde acá se visualiza lo que es el apartado, fusionándolo con lo que son los resultados, ¿no? Donde especifica las estadísticas que arrojaron tales resultados de su estudio. Acá vemos las palabras clave, en este caso vemos una extensión de 3 palabras clave, está incluyendo lo que son las variables, marketing digital como lo vemos acá, imagen corporativa y también lo que es el tema de su población, que viene a ser en este caso clientes. Más abajo vemos el abstract, que en realidad es la misma redacción que el resumen, pero en este caso solo traducido a lo que es el idioma inglés. Ahora veamos el segundo ejemplo de artículo científico, que vendría a ser marketing digital y su impacto en las empresas. Acá tenemos a las autoras, vemos el apartado del resumen, que es un poco más pequeño, más corto que el anterior. Vemos acá también el abstract. La extensión viene a ser solo de una sola página. Acá vemos que comienza con el propósito de la investigación, donde nos da una breve introducción, se podría decir, del estudio. Seguidamente especifica lo que es el objetivo general y luego nos indica lo que es la metodología, que vendría a ser este apartado acá que estoy sombreando, que en este caso, bueno, viene a ser un artículo de revisión bibliográfica. Luego nos comunica lo que son los resultados y las conclusiones a las que llega. Acá vemos las palabras clave, contamos 1, 2, 3, 4, 5, en este caso son 5 palabras clave. Hago hincapié de que depende de la revista científica la extensión de la cantidad en sí de las palabras clave que se requieren colocar en el artículo científico. Hay algunas revistas que van a indicar que en sus artículos se coloca entre 5 palabras, 4 o 6 quizás, aunque usualmente se oscilan entre 3 a 5 palabras clave. Que, como ya sabemos, pues pueden incluir las variables, sus dimensiones o indicadores. En este caso está incluyendo lo que son sus variables y las dimensiones de estas también. Ahora que vemos el abstract, que en este caso es lo mismo que el resumen, lo que hemos visto arriba, pero traducido en este caso solo al idioma inglés. Veamos este último ejemplo de resumen y abstract de otro artículo científico más, que se titula Beneficios de un programa de meditación en la ansiedad y depresión de estudiantes universitarios. Acá tenemos a los autores, vemos lo que es el apartado del resumen, también es corto, solo un párrafo. Acá abajo vemos el abstract, todo ello está colocado solo en una página, en la primera página. Acá vemos que comienza con lo que es el objetivo general, luego continúa con lo que es la metodología, incluyendo si es que el estudio es experimental, cuasi experimental, no experimental, la muestra, los instrumentos que ha utilizado. Ello sería lo que es la metodología. Después continúa con los resultados para finalizar con la conclusión como tal. Hay algunos artículos científicos que, como tal, para resumir este apartado del resumen, valga la redundancia, fusionan lo que son las conclusiones con los resultados. Acá vemos las palabras clave, en este caso hay 4. Vemos que acá está incluyendo a las variables del estudio y también a las dimensiones que incluye. Acá vemos el apartado del abstract, que es lo mismo que hemos visto acá arriba, pero traducido al idioma inglés. No me voy sin antes comentarte que estamos con una promoción que no podrás rechazar. Te ofrecemos una prueba gratuita de redacción en tu investigación, la cual incluye un avance de lo que te están solicitando y un video explicativo de cómo lo hacemos. Si no te gusta, simplemente no contratas.
Y es así entonces como hemos aprendido a cómo redactar este apartado del resumen y abstract de un artículo científico. Asimismo, hemos visto 3 ejemplos prácticos de cómo podemos redactar este apartado.